en el entorno de la propuesta que el gobierno nacional ha hecho a el país, la propuesta de la Ley Orgánica de Empleo. Este proyecto de ley que el gobierno nacional pretende llevar adelante a través de una propuesta, la hemos analizado. Igualmente como lo dispuso el señor presidente de la República, se trató también la propuesta del nuevo Código Orgánico del Trabajo que hace el Frente Unitario de Trabajadores y que se encuentra en trámite en la Asamblea Nacional. En este sentido, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerles presente a nombre de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, cuál es la visión de los trabajadores con respecto a la propuesta que el señor presidente está socializando y que lo ha hecho a través de los medios de comunicación, que lo han comentado, y los articulistas de todos los medios, de todas las radios, de todas las televisiones, de todos los periódicos y revistas lo han tratado de distintas formas. Nosotros, como estamos designados como miembros de la mesa técnica, nos correspondió establecer cuáles son las incongruencias, las inconstitucionalidades, ¿no?, que tiene esta famosa propuesta de ley. Y es así que nosotros les manifestamos que la ley que están presentando la Presidencia de la República es una ley orgánica sobre empleo, pero resulta que es una copia, un plagio del Código del Trabajo vigente, en la que se han establecido artículos similares, con la diferencia de que la protección, los resguardos, ¿no?, que tiene el Código del Trabajo a favor de los trabajadores, porque el derecho del trabajo no es un derecho que se le otorga a los empleadores, sino a los trabajadores. Eso lo dejamos bien claro. Esta ley de fomento al empleo, según la propuesta, trata de la reactivación económica del Ecuador. ¿Quién va a estar en desacuerdo con una ley de empleo? Eso no cabe ninguna duda. Nosotros vamos a estar siempre de acuerdo con una ley para que regularizar el empleo y mejorar el nivel de empleo en el Ecuador. Nadie es loco, nadie es idiota para oponerse a una ley que podría servir para el tema del empleo. Pero cuando nosotros leemos el texto de la famosa propuesta de promoción de las inversiones y de la economía y de la reorganización del sistema tributario, eso no tiene nada que ver con el empleo, Dios mío. Eso tiene que ver con otra ley. Pero bueno, ellos mezclan el tema del empleo, que es un derecho social, un derecho humano, un derecho de las personas, con todas estas cosas que desde ya desdicen de la ley. Y eso les hemos dejado claro a los señores del gobierno. La ley tiene los siguientes ejes del proyecto del presidente. Es, primero, para la modernización del régimen laboral, con lo cual estamos de acuerdo. Hay que modernizar el régimen laboral, ¿no? Está la eliminación de los obstáculos del desincentivo de las inversiones. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con los derechos sobre el trabajo, sobre el empleo? Pero eso lo ponen. Sobre el mecanismo de evaluación y las regulaciones que generan trámites o procesos innecesarios. Eso tiene que ver con un asunto no de ley. Eso es un asunto reglamentario del Ministerio del Trabajo, que tiene que ordenar a sus funcionarios cómo debe hacer, y eso se puede hacer a través de un acuerdo ministerial, pero lo han puesto en la ley. También habla esta misma ley de que
se necesita una reestructuración, ¿no es cierto?, para lograr el incentivo digamos, para lograr determinar impuestos, ¿no?, que resultan complejos. Impuestos. ¿Qué tenemos que hacer si nosotros estamos hablando de darle empleo a los desempleados? Y aquí se está hablando en la ley de trabajo del impuesto que desincentiva las inversiones, pero ellos han puesto esto. Entonces nosotros le decimos, no, que esta ley, que no es una ley por si acaso, como lo vienen diciendo, para crear zonas francas, para que vengan inversiones específicamente para nuevas actividades laborales, no. El artículo 2 es bien claro y dice: las disposiciones de la presente ley son de orden público, de carácter especial y aplicable en todo el territorio nacional, salvo que el gobierno nacional quiera hacer zona franca todo el país. Pero eso es que esas son las cosas que son incongruentes. Nosotros le hemos manifestado frente a todas estas aseveraciones, porque una de las cosas que se dicen es que nosotros defendemos a los trabajadores organizados, a los sindicatos, al contrato colectivo, pero que eso es de los que tienen trabajo, y que los señores del gobierno, ¿no es cierto?, empezando con el presidente de la República, el señor Ordóñez, que es su asesor, el ministro de Trabajo, el señor Patricio Donoso, y todos los asesores que están ahí alrededor del tema, ellos son los que están defendiendo a los que no tienen empleo. O sea, trabajando, ¿no?, por las personas que tienen necesidad urgente de empleo. Y nosotros les decimos que no es verdad. Que no es verdad. Porque primero, una ley lo que hace es regular. Y las regulaciones no crean empleo. Pero bien, si lo que quieren es presentar una ley para que las inversiones vengan, para que los empresarios hagan emprendimientos nuevos, ok. Pero no pueden olvidarse que el derecho laboral en el Ecuador, ¿no es cierto?, tiene principios. La Constitución, en sus artículos 326, 327 y 328, expresa con claridad, ¿no es cierto?, 7 de los principales principios que se olvide esta ley. Y los vamos a señalar. El primer principio es el principio protector. No puede una ley desproteger al trabajador, porque entonces estaría incurriendo en una inconstitucionalidad. Tampoco, le decíamos, el segundo principio que le hicimos referencia es la irrenunciabilidad de derechos. Y con la irrenunciabilidad de derechos también está la intangibilidad. Ellos en la nueva ley ponen la irrenunciabilidad, pero se olvidan de la intangibilidad. Y claro, la irrenunciabilidad es un principio prooperario que es lo más romántico que puede ser, proteger al desvalido. Pero la intangibilidad significa que es la obligación que tiene la parte empleadora para que el Estado lo obligue a reconocer que debe pagar, que debe indemnizar de manera clara, concreta, contundente, como dice la ley. Es decir, las bonificaciones, las sanciones que tiene el Código del Trabajo no pueden ser retaseados, disminuidos. Por eso se llama intangibilidad. La tercera, la continuidad de la relación laboral. Ese es el problema que ellos tienen. La estabilidad. No podemos aceptar nosotros una ley del empleo que no tenga el principio básico de estabilidad. Pues la OIT, a la que el Ecuador está suscrito, que es parte de las Naciones Unidas,
y que tenemos convenios internacionales, 8 convenios fundamentales que están establecidos como el trabajo decente, uno de los principales principios que se comprometieron el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, y el Ecuador también, es precisamente la continuidad de la relación laboral, que es la estabilidad. Entonces, una ley que no tenga esto estaría incurriendo en una falta de inconstitucionalidad y en contra de los convenios y tratados internacionales. Por otro lado, tenemos el principio de la primacía de la realidad. Miren, ellos se dan el lujo de hacer su propia interpretación de la primacía de la realidad. O sea, ellos tienen en esa famosa ley, ¿no?, el tema de la primacía, como si ellos tuvieran, ¿no es cierto?, si ellos tuvieran la posibilidad de hacer una definición de la primacía. Y yo les hice notar, en el artículo 10 de esa famosa ley del empleo que propone el señor Lazo, dice: primacía de la realidad, prevalecerán los hechos sobre las formas que puedan distorsionar o ocultar la real situación o condición jurídica. ¿Saben ustedes que la primacía de la realidad es un principio, ¿no es cierto?, que se aplica en casos de divergencia? Eso está en la ley, pero por muchísimos años, entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en el documento. Cuando pasa esto, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica aplicando el indubio pro operario. Es decir, que cuando existe duda, tiene que fallarse siempre a favor de la persona trabajadora. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección del trabajador. Esa es la primacía de la realidad, disculpen, pero resulta que ahora nos quieren imponer una interpretación no laboralista, sino civilista. Entonces le hemos dicho al gobierno nacional que eso no está bien, que eso no es correcto. No podemos nosotros cambiar las leyes del Ecuador, ¿no es cierto?, porque viene un presidente y cambia la ley y refunda el país. Viene otro y vuelve a cambiar. Entonces, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? La razonabilidad es otro de los principios del derecho del trabajo para calificar la existencia de una relación laboral. La buena fe. Si no hay buena fe por parte del empleador y por parte del trabajador, ¿cómo podemos establecer una relación laboral? La buena fe es consustancial al contrato de trabajo. Por su naturaleza genera derechos y deberes recíprocos, traduciéndose el deber de mutua fidelidad entre empresarios y trabajadores. Ese es el principio de buena fe y la no discriminación. El Estado ecuatoriano, en su Constitución, establece que nadie puede ser discriminado. Nadie podrá ser discriminado. Y resulta que acá nosotros vamos a ver cómo la propuesta de ley del gobierno nacional establece una discriminación, pero evidente, que, digamos, si nosotros vemos su situación, de alguna manera vamos a establecer con absoluta claridad que no es como dice el gobierno nacional. En el artículo 66 de la Constitución de la República establece justamente que en el Ecuador todos somos iguales y que no puede haber una persona que esté regulada con una ley frente a otra persona que tenga, ¿no es cierto?, tenga distinto trato. Ellos ponen en el artículo 8
cuando hablan de las leyes supletorias, en todo lo que estuviera expresamente previsto en esta ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y del Código General de Procesos. Esto, que parece una cosa simple, sencilla, ¿no es cierto?, contrasta con lo que dice la Constitución de la República. En el artículo 66 se dice que se reconoce y garantizará a las personas, 4, derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Dos leyes sobre materia laboral no pueden coexistir al mismo tiempo. Ahora, ¿qué nos dijeron a nosotros ese día? El señor Ordóñez, asesor del presidente de la República, hizo una larga intervención y manifestaba que ¿cómo es que no pueden coexistir? Si en el Ecuador coexiste el Código del Trabajo, coexiste la COTAC, o coexiste el Código, el Código del Servicio Público, ¿cómo se llama? Subsiste las leyes de los maestros, las leyes de los artesanos, y así no fue. Oiga, pero una cosa, eso está mal. Y nosotros no podemos poner de ejemplo lo que está mal, pues. En el Ecuador debe existir una sola ley laboral. Porque la ley laboral es una sola. De esta ley pueden desprenderse leyes y reglamentos de menor jerarquía que traten sobre problemas de los trabajadores portuarios, de los maestros, de los trabajadores de servidores públicos, de los trabajadores artesanos, de los trabajadores de la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puede ser que tengan un argumento tan baladí que nos digan que como hay otras leyes, también vamos a hacer una ley orgánica sobre empleo. Y entonces tener ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda. Nosotros vamos esta semana a tener una reunión nuevamente con el ministro de Trabajo, el día martes, y subiremos nuevamente a Quito. Y nuevamente vamos a pelear porque se entienda que no se pueden hacer dos leyes laborales, la una para los viejos y la otra para los jóvenes y las mujeres que están en el desempleo. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, se compromete como siempre a defender los derechos de los trabajadores ante cualquier gobierno y ante cualquier funcionario, jueces o asambleístas. Nosotros mantenemos el criterio de que los derechos por principio son progresivos y que la regresión de derechos es inconstitucional. Este mes 27-28 llevaremos adelante el Congreso Nacional de la CEDOCUT, en donde esperamos que se discuta y se resuelva de manera categórica la propuesta de los trabajadores para decirle al país cuál es la defensa que nosotros estamos llevando a nivel nacional. El 27 y 28 se llevará a cabo el Congreso Nacional de la CEDOCUT, probablemente en la ciudad de Guayaquil, que hemos propuesto nosotros como parte de la organización nacional. Esperemos que a esta cita se den, digamos, los delegados de las organizaciones de todo el país, que trataremos de que una parte puedan estar de manera presencial y otra de manera virtual, porque es imposible actualmente con los problemas que tenemos de movilidad de poder estar en un mismo sitio tantos y tantos dirigentes de todo el país. Hasta aquí nuestro editorial del día de hoy. Los invitamos para que la próxima semana nos sintonicen para seguirles informando sobre el desarrollo de las propuestas de leyes de los trabajadores y del gobierno en la discusión que tenemos en este momento. Muy buenas tardes, amigos. Hasta la próxima semana.